Entonces, siendo las 2:26 de la tarde, vamos a iniciar o a continuar hablando de los riesgos. Hoy estamos a 4 de julio del año 2020. En la clase pasada hablamos de los riesgos políticos, todo lo que tiene que ver con la estabilidad, la disputa de fronteras, el sindicalismo, la parte ambiental, el terrorismo y las guerras, ¿sí? Hablamos también de que con base en esos riesgos, y si lo miramos como no una clasificación o una calificación del país como riesgo país, que es como lo evalúan ellos, vamos a evaluarlo desde el punto de vista de la favorabilidad. ¿Sí? La favorabilidad es como lo evalúan otras empresas. Otras empresas no lo miden como riesgo, sino como favorabilidad. Es lo mismo, pero mirándolo desde otro punto de vista. Y como les comenté y lo tengo en la última diapositiva, la Agencia Nacional de Hidrocarburos también lo mide es como favorabilidad. Es un estudio de percepción del sector petrolero hacia Colombia. Entonces es un estudio que pagó aquí la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿sí? Con base en, aquí dice que contrató a Arthur de Likes, y miran o evalúan lógicamente la percepción o la percepción, dice arriba, que tiene el sector petrolero sobre Colombia, y evaluando pues no todos los riesgos que nosotros estamos analizando o que analizan en Houston, sino mirando la prospectividad petrolera, que es más desde el punto de vista geológico y de reservas, los términos fiscales, que son los impuestos, y contractuales, que son, digamos, lo que la industria petrolera debe ceder a favor del país en la renta petrolera o la ganancia que es el negocio, o mejor, la participación que tiene tanto el país como ellos como inversionistas. El ambiente político y de negocios, que tiene que ver con términos económicos o macroeconómicos, y el atractivo general pues es la suma de todos ellos, que aquí la Agencia Nacional de Hidrocarburos muestra que en Latinoamérica, más exactamente Suramérica, que países, bueno, Suramérica porque Trinidad y Tobago, aunque es una isla del Caribe, está muy cerca a Venezuela, podemos decir que es Suramérica. Entonces en Suramérica, mirando Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, que prácticamente pues son los que tienen petróleo, y aquí meten a México. Los demás países de Centroamérica no tienen petróleo, y las demás islas del Caribe tampoco tienen petróleo. Aquí están metiendo los países que tienen petróleo. Por ejemplo, Chile no aparece, no tiene petróleo. Paraguay tampoco aparece, no tiene petróleo. Entonces podemos decir que sí, que en Latinoamérica, mirando la curva amarilla, pues el país con mejor percepción o nivel atractivo es Colombia, ¿sí? Entonces ese es el ejercicio que nosotros también pues queremos hacer, calificándolo al país, obviamente con base en los riesgos, ¿sí? Basado aquí en los riesgos. Entonces vamos a ver si hoy avanzamos en esos riesgos, porque detallar todos esos riesgos, pues es bastante, eso tiene mucha tela donde cortar. Pero les voy a hablar rápidamente de cada una de estas variables. Desde el punto de vista económico, los inversionistas lógicamente tienen en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto son todas las ventas que hacen las empresas de un país, ¿sí? Todas las ventas dentro de sus fronteras, incluidos lógicamente las empresas extranjeras que tengan asiento, ya sea sucursal o ya sea filial aquí en Colombia. Eso se llama Producto Interno Bruto.
Ojo, no las utilidades, las ventas, lo que factura. Entonces se suma todo lo que factura Bianca, Bavaria, Ecopetrol, ISA, CENIR, IMUSA, lo mismo, por ejemplo, la Nacional de Chocolates, etcétera, ¿sí? Todo lo que produce este país, todo. Y ese es el Producto Interno Bruto. Más o menos, el Producto Interno Bruto de Colombia el año pasado estuvo algo superior a los 300.000 millones de dólares. Obvio, eso no es mucho comparado con Estados Unidos. En Estados Unidos, solo Apple, ¿sí?, que es la empresa más grande de Estados Unidos, el año pasado Apple facturó 900.000 millones de dólares. Solo Apple. O sea, eso es para que ustedes tengan una idea de qué tan grandes somos nosotros económicamente. Entonces, o sea, nosotros, todas las empresas de este país, lo que facturan todas en su conjunto, es la tercera parte de lo que factura Apple. Para que tengan una idea, ¿sí? Apple factura 900.000 millones de dólares. Entonces, nosotros somos un país chiquito, somos, digámoslo, somos pobres. Ahora, ¿por qué un inversionista mira esta variable macroeconómica? Porque se sobreentiende que si a un país le va bien, al inversionista le va bien. Por eso es un dicho que uno escucha a los economistas. Si al país le va bien, a los colombianos, o sea, a nosotros como habitantes, nos va bien. Y eso es cierto, ¿sí? Eso es como en una familia. Una familia, si en el hogar al papá le va bien y tiene buenos ingresos, pues nos va bien a los hijos, le va bien a la esposa, le va bien a todos, ¿ya? Entonces, lógicamente ellos no se van a meter a invertir en un país quebrado. ¿Por qué? Porque un país quebrado y que no tenga crecimiento económico, pues la prosperidad para ellos también va a ser complicada. Un país quebrado lleva a que los gobernantes, y sobre todo, más que los gobernantes, los congresistas empiecen a meter más impuestos, entonces hacen reformas tributarias y les meten más impuestos porque quieren salir de la crisis. Entonces, eso hace obviamente que no sea atractivo un país que tenga Producto Interno Bruto negativo, ¿sí? No es atractivo, no es atractivo para un inversionista. Nosotros en Colombia siempre hemos tenido PIB positivos, ¿sí? El PIB lo miden, es un índice económico, y lo miden es el crecimiento con respecto al año anterior. Si es positivo, es que este año se vendió más o se facturó más que el año pasado. Obvio, este año por la pandemia, el PIB va a ser negativo, ¿sí? Yo no creo que vayamos a tener crecimiento económico. Y no solo Colombia, todo el mundo, todo el planeta va a tener PIB negativo por la pandemia. Pero eso es un indicador muy importante, ¿sí? Muy importante. Pero mirándolo desde el punto de vista de la evaluación que vamos a hacer de Colombia, pues Colombia ha tenido siempre, en los últimos 20 años, digámoslo así, PIB positivo. Y un PIB positivo, digámoslo desde el punto de vista porcentual, muy importante, por encima del 3%. Un crecimiento en el Producto Interno Bruto por encima del 3% es considerado por los analistas y los que evalúan estos riesgos, y obviamente por los economistas en general, como algo bueno. Por encima del 5% es muy bueno. Inclusive Colombia ha tenido años con el crecimiento del PIB por encima del 5%. Entonces, en esto Colombia es, digamos, o sea, no tiene problema para los inversionistas extranjeros con respecto al PIB, porque el país siempre viene creciendo. Y vuelvo y repito, excepto lo que pueda ocurrir este año por la pandemia. Ahora, en cuanto a inflación, este riesgo de la inflación, ellos también lo analizan, porque lógicamente los que ya vieron ingeniería económica saben de que la inflación le quita rentabilidad a un proyecto. Entonces, si usted invierte en un país que tiene una inflación alta como Venezuela, pues la rentabilidad real
disminuye proporcional a la inflación. Ustedes saben que la rentabilidad real, pues es lo que se conoce como la renta o la ganancia, o mejor, sí, en términos adquisitivos, en poder adquisitivo constante. O sea, eso es la rentabilidad real. Así, para que más o menos me lo entiendan ustedes, los que no lo han entendido o no saben qué es una tasa real, porque una cosa es una tasa corriente. Por ejemplo, a usted le pueden decir, vea, le voy a pagar el 20% efectivo anual, ¿sí? Esa es una tasa corriente. Pero si en el país hubo una inflación del 10%, por decir algo, usted realmente no se ganó el 20%, sino se ganó el 9%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por culpa de la inflación, usted con lo que se ganó, pues no alcanza a comprar en bienes y servicios o productos, no alcanza a comprar un 20% más. Me explico. Si el pan es a 1.000 pesos, y yo tengo que comprar panes a 1.000 pesos, y yo tengo 10.000 pesos, a 1.000 pesos, pues yo me compro 10 panes. ¿Sí? Eso es el poder adquisitivo. Compro 10 panes. Si esos 10.000 yo los pongo a rentar y me gano el 20%, pues me gano de esos 10.000, me gano 2.000. O sea que voy a tener 12.000 pesos al siguiente año. Pero si la inflación fue del 10%, ya el pan no vale 1.000 pesos, sino vale 1.100 pesos. Entonces ya con 12.000 pesos, voy a buscar por aquí la calculadora, yo ya con 12.000 pesos, que es teniendo en cuenta el capital de 10.000, ¿sí?, más los intereses que me gané al 20%, que son 2.000, me da 12.000. Pero si ya el pan está a 1.100 pesos por culpa de la inflación del 10%, eso me da que yo ya no voy a poder comprar, o sea, voy a comprar 10.9 panes, ¿sí? 10.9 panes. Cualquiera creería que como ya no tiene 10.000, sino tiene 12.000, usted ya se ganó el 20% y ya no va a comprar 10 panes, que era lo que compraba antes con 10.000 pesos, sino que va a comprar 12 panes. Entonces cualquiera se pega, digamos, el pajazo mental de que se ganó el 20% y que ya con 12.000 va a comprar 12 panes. No, señor. Va a comprar 10.9 panes, porque los panes ya no son a 1.000, sino a 1.100. ¿Queda claro eso? Entonces, realmente él no se ganó el 20%, ¿sí? Realmente no se ganó el 20%. Realmente se ganó en poder adquisitivo, pasó de comprar 10 panes a comprar 10.9 panes. O sea que se ganó fue el 9%. ¿Quedó claro? Se ganó fue el 9%. Eso es lo que se llama rentabilidad real o ajuste por inflación. Entonces, imagínense usted en un negocio petrolero, que por ejemplo se gane en el negocio petrolero el 50%, por decir algo. O sea, invirtió 100 millones de dólares y se ganó 50 millones de dólares, pues se ganó el 50%. Pero si la inflación fue del 50% también, como el caso de Venezuela, que la inflación es como hablan de millones, de inflación de millones, ¿sí?, no del 5.000 o 10.000%, que ocurrió en los años 90 en Argentina y en Brasil, que hubo crisis económica y tuvieron unas inflaciones altas. Venezuela ha tenido inflaciones de 1.000.000%, más de 1.000.000%, o sea, eso se llaman hiperinflaciones. Entonces, cualquier plata que usted meta allá prácticamente pierde valor por culpa de la inflación, ¿sí? Entonces, usted no saca nada con ganarse, por ejemplo, el 20% si la inflación es del 20%. Al final no se ganó nada. Entonces, volviendo al cuento de los panes, si usted se ganó el 20% con los 10.000, llegó a 12.000 gracias a esa rentabilidad del 20%. Llegó a 12.000 pesos. Pero si la inflación fue del 20%, el pan pasó de valer 1.000 a valer 1.200. Entonces ya con 12.000, ¿usted cuántos panes va a comprar?
los mismos 10. Entonces, usted ganó, no ganó nada. O sea, con 10.000 compraba 10 panes y ahora con 12.000 sigue comprando 10 panes. Entonces, ¿hubo ganancia? No hubo ganancia real. Entonces, ellos revisan que, repito, los países donde van a invertir no tengan inflaciones altas. En el caso de Colombia, que es lo que nos interesa a nosotros, pues Colombia las inflaciones han estado por debajo de 2 dígitos. Cuando uno dice por debajo de 2 dígitos, por debajo del 10%, desde hace 20 años, o sea, desde el gobierno de Pastrana, por ahí en el año 2000, ustedes lo pueden revisar por internet, desde el año 2000, más o menos 2001, hacia acá, hemos tenido inflaciones por debajo del 10%. El año pasado la inflación fue como el 3,6, algo así, o 3,4. Eso es muy bueno, porque si miramos la inflación de Estados Unidos, en Estados Unidos la inflación fue como el 2%, que en dólares esa inflación es más alta que el 3,4% en pesos. Entonces, lógicamente que Colombia en esa variable macroeconómica está también muy bien, por lo cual aquí ganamos puntos también para que la inversión extranjera llegue, ¿sí? En cuanto a deuda externa, compañeros, la deuda externa también ellos lo miran. Aquí sí es un puntico que debido a la pandemia, pues nos va a afectar. ¿Por qué miran la deuda externa? Porque la deuda externa dividida en el Producto Interno Bruto da el indicador de la capacidad de endeudamiento de un país. Y Colombia, pues, tiene una deuda externa cercana, o ya llegó, a los 150.000 millones de dólares. El indicador que se llama apalancamiento financiero, en términos contables, es un cociente entre esa deuda y lo que usted tiene de activos. O sea, en otras palabras, pues así se dice contablemente, ¿sí? La deuda sobre los activos es de lo que usted tiene, cuánto debe. Entonces, aquí a nivel internacional, para prestarle no solo al gobierno, sino a empresas privadas de Colombia, ya sean nacionales o extranjeras, el banco mira la capacidad de endeudamiento del país. Así como cuando uno va a hacer un préstamo a un banco, pues el banco mira la capacidad de endeudamiento que uno tiene como persona. Y le miran cuántas deudas tiene usted actualmente y cuántos son sus activos. Y si usted no tiene capacidad de endeudamiento, no le prestan. Entonces, a uno le prestan cuando todavía tiene capacidad de endeudamiento y el límite o el indicador es el 50%. ¿Esto qué significa? Si el cociente entre las deudas y lo que uno tiene es menor al 50%, o sea, uno debe menos de la mitad de lo que tiene, lógicamente le prestan. Pero no le van a prestar a una persona que debe más que lo que tiene, ¿sí? Ahora, ellos por seguridad, por riesgo, pues los bancos se cuidan y si usted ya debe más de la mitad de lo que tiene, lo consideran una persona riesgosa. Y entonces no le prestan. Y lo mismo sucede con el país. Entonces, el Producto Interno Bruto nuestro, redondeando, son 300.000 millones de dólares al año. Y la deuda ya llegó a 150.000 millones de dólares, por lo cual estamos en el límite de capacidad de endeudamiento, ¿ya? Ahora, con esta crisis económica que se está dando por la pandemia, pues el Producto Interno Bruto va a bajar y la deuda externa no va a bajar. Al contrario, posiblemente suba si nos prestan, porque por ahí el Fondo Monetario Internacional creo que ya le aprobó o le dieron visto bueno a Duque para un préstamo como de 11.000 o 12.000 millones de dólares. O sea que nos vamos a endeudar más. Y así no nos endeudáramos más, el caer el Producto Interno Bruto de 300.000 hacia abajo, pues con una deuda de 150.000 millones de dólares entre el gobierno o el Estado y los privados, pues lleva a que el país ya pase por encima, la deuda por encima del 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, ese indicador ya no nos sirve a nosotros como país para que
para atraer al inversionista extranjero. O sea, ya las petroleras lo van a ver complicado. ¿Por qué? Porque ellos dicen, vamos a invertir a Colombia y vamos a buscar petróleo. Ellos pueden ser que tengan el recurso o el dinero que llaman ellos capital de riesgo. Y es el dinero que en el portafolio de inversión han decidido, digamos, seleccionar o apartar para invertir en Colombia. Entonces dice, bueno, nos vamos para Colombia. Voy a decir, por decir algo, la Shell dice, vamos a explorar en Colombia y destinan de su capital de riesgo, que ellos siempre lo seleccionan y lo distribuyen en el portafolio de inversión, dicen, vamos a arriesgar en Colombia 100 millones de dólares. Vamos a buscar allá y pidamos un bloque a la NH, vamos a hacer exploración y vamos a invertir 100 millones de dólares a ver si le pegamos, ¿sí? Porque ustedes saben que la exploración petrolera pues es un riesgo. Y encontrar petróleo es como ganarse la lotería. La probabilidad, como ya les dije en clases anteriores, es muy baja de encontrar petróleo en Colombia. Es del 5% la probabilidad, o sea que, como les dije, de 100 pozos que se perforen exploratorios, ¿no? Exploratorios, de 100 pozos, 95 salen secos. Entonces, la probabilidad de encontrar petróleo es muy baja y si le pegan, pues lógicamente, pues hay que desarrollar el campo. Entonces, imagínense que la empresa tenga un capital de riesgo, repito, para Colombia de 100 millones de dólares, pero si llegan a encontrar un yacimiento, entonces tienen que desarrollarlo, perforar pozos, hacer líneas de flujo, baterías, tanques de almacenamiento, oleoducto, gasoducto, bueno, todo eso. Y eso pues implica una inversión grande. Y la empresa puede ser que no es que no tenga la plata la tienen invertida, ¿sí? Y ellos pues muchas veces ellos tienen que vender activos para invertirlos en los proyectos nuevos, si son más rentables, ¿sí? Si el proyecto nuevo es más rentable que otros proyectos que ya tienen. Muchas veces las empresas hacen eso. Por ejemplo, City Service, que hoy es la Occidental, cuando descubrió Caño Limón, vendió lo que hoy es de Petro Santander, o sea, Payoa. Payoa, eso de Payoa aquí en Santander, en Sabana de Torres, al lado de provincia, el campo de Payoa era de City Service. ¿Sí? Y cuando descubre Caño Limón, pues lógicamente necesita capital para desarrollar Caño Limón y hacer el oleoducto Caño Limón Coveñas y todo eso, y estaban cortos de plata, ¿sí? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Pues vendieron el campo de Payoa a Petro Santander, y ese dinero, ¡pum!, fue a Caño Limón, porque es lógicamente vender un activo menos rentable para invertir en un activo que va a ser más rentable. Pero muchas veces no tienen esa opción, o la opción que tienen también es buena y no quieren desprenderse de esos activos. Entonces la mejor opción es endeudarse. Vamos a un banco a que nos preste, pero cuando van, por ejemplo, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional o al que sea, a decir es que en Colombia descubrimos un gran yacimiento y necesitamos 2.000 millones de dólares para desarrollarlo, lo primero que van a mirar, bueno, vamos a ver cómo está Colombia. Entonces dicen, no, Colombia ya no tiene capacidad de endeudamiento, compañero, no le prestamos. Entonces, por eso ellos no quieren quedar embalados y yendo a hacer inversión a un país que tiene una deuda externa muy grande, porque lógicamente a ellos no lo van a mirar, por ejemplo, así sea una empresa extranjera como Shell, ¿sí? A ellos, como la inversión la van a hacer en Colombia, ya no los miran como holandeses o como ingleses, porque la Shell es anglo-holandesa, no lo van a mirar como de allá, sino lo van a mirar es como Colombia. ¿Por qué? Porque la inversión es aquí en Colombia y aquí es donde tienen su sucursal y todo. Entonces, ojo con eso, que la deuda externa le pega duro a eso y por eso lo miran como un riesgo. Ahora, la balanza de pagos. Una cosita, si de pronto no entienden alguno de estos términos de los que estoy explicando y tienen dudas, no duden en preguntarme y lógicamente pues
si quieren que yo me extienda en la explicación de alguno de esos términos, con mucho gusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes son ingenieros o están estudiando esa ingeniería de petróleos y obviamente no han visto contabilidad, ni han visto costos, ni han visto macroeconomía. O sea, yo sé que ustedes no tienen el léxico o los conceptos de estos términos, no han visto moneda y banca, no han visto comercio exterior. Entonces, es lógico que para ustedes estos conceptos pues son nuevos y son difíciles de asimilar. Yo trato de explicar lo más sencillo posible para que ustedes me entiendan y por eso doy ejemplos. Pero si llegan a tener dudas, no se queden con las dudas, compañeros. Y esto es muy importante que esto, mire, todos estos riesgos son muy importantes porque es la base para poder uno definir una buena política petrolera, ¿sí? O sea, la clave, por ejemplo, para tener una buena política petrolera de un país es el análisis de todas estas variables. ¿Por qué, compañeros? Miren, uno puede tener un sentido nacionalista como el que tengo yo. Yo tengo un sentido nacionalista. Si por mí fuera y fuera presidente de este país, yo nacionalizaría el petróleo, como Evo Morales, ¿sí? Y diría, no, ese crudo es para nosotros, aquí no puede venir ninguna empresa extranjera a saquearnos, lo vamos a sacar nosotros mismos. Entonces, yo ahí sería poco sensato y a la hora de la verdad, pues muy bruto, por mucho sentido nacionalista que uno tenga, pues uno no puede cerrarle las puertas a la inversión extranjera, como les dije al principio cuando empezamos con la diapositiva y aquí, miren, esto es un negocio gana-gana. El país, por ser nosotros un país pobre, pues nosotros no tenemos los recursos para hacer esas inversiones y además riesgosas. Riesgosas, fuera que nosotros estuviéramos nadando en un colchón de petróleo como Venezuela, allá en la faja del Orinoco, que usted no necesita ni hacer sísmica, donde perfora encuentra petróleo, eso ya es otra película. Pero aquí con esa probabilidad tan baja de encontrar petróleo y con esos problemas geológicos que tenemos, pues nosotros no podemos darnos el gusto de cerrarle las puertas a la inversión extranjera. Tenemos que tener un contrato, vuelvo y repito, gana-gana, que el inversionista gane y nosotros también ganamos. Obviamente, no podemos tampoco irnos al extremo de Uribe, como que fueron las condiciones que él generó con la ANH, de bajarnos los pantalones y entregarle todo a las multinacionales. Entonces, ¿nosotros qué? Ese es el otro extremo, ¿sí? El otro extremo opuesto a la nacionalización del petróleo es lo que hizo Uribe y es entregarles el crudo en concesión. No, tome el crudo de ustedes y entonces nosotros nos quedamos viendo un chispero. No, es un gana-gana. Entonces, yo tengo que analizar todas las variables para que el país sea atractivo a ese inversionista extranjero. Por eso la última diapositiva que tengo en la presentación, que es la de la NH, pues Colombia está el país más atractivo para el inversionista extranjero, porque imagínense, ¿quién no va a venir a Colombia regalándoles el petróleo? ¿Sí? Pues cualquiera. Entonces, eso tampoco no es bueno. Entonces, este análisis que estamos haciendo aquí, compañeros, es la clave para hacer, digamos, una propuesta de política petrolera más equitativa, más ajustada a la realidad, ¿sí? Y que nosotros podamos de esa riqueza obtener unos recursos para jalonar el desarrollo económico y social del país. ¿A qué sacamos con tener petróleo o que hagan el fracking, ¿sí? Como lo van a hacer, si eso no es para nosotros? O sea, ¿qué sacamos con que vengan y saquen 7.500 millones de barriles de la roca generadora con un contrato leonino donde la participación para el país es cero? O sea, eso tampoco no. ¿Qué sacamos con decir? Eso es como yo ir a fachosearme por allá con los amigos y decir que no, que es que el vecino se ganó el baloto. Sí, se lo ganó el baloto, pero ¿yo qué? Se lo ganó fue él. Entonces, una petrolera que venga aquí a Colombia, encuentre un yacimiento, sí, se ganó el baloto la petrolera, pero el país, ¿qué? ¿Qué ganó el país? ¿Y eso qué representa?
en satisfacer, por ejemplo, las necesidades básicas de un país, en que usted, por ejemplo, como estudiante universitario de una universidad estatal, pudiera estar estudiando con matrícula cero, ¿sí? Sin pagar. Así debería ser. ¿Quién paga eso? Pues el petróleo, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, que eso que no, Argentina no produce el petróleo que producimos nosotros, pero allá los estudiantes su matrícula es cero. Igualmente en México los estudiantes universitarios no pagan matrícula. Lo mismo en Ecuador. ¿Pero de dónde sale la plata de la matrícula? Pues del petróleo. ¿Sí? Lo mismo, que usted pueda tener un servicio básico, ¿sí? Que es esencial como el agua o la luz, y que sea gratis, y que la cubre el Estado. ¿De dónde sale? De esa riqueza. Entonces, ahí es donde, hacia allá es que vamos, compañero. Entonces, no duden en preguntar cuando tengan dudas sobre cada una de estas variables, porque estas variables económicas y comerciales, pues para ustedes, digamos, son de difícil asimilación. Pues no para todos, ¿no? Hay algunos que se les facilita esto y que de pronto vengan de un colegio comercial y vieron contabilidad y vieron economía y tienen mejores conceptos de esto, o por ejemplo, les gusta leer y se leen las secciones económicas de los diarios y conocen de esta temática, pero para la mayoría no. Entonces, vuelvo al grupo de riesgos económicos. La balanza de pagos. La balanza de pagos es lo de exportaciones e importaciones. Y lógicamente, pues, el país tiene que tener una balanza de pagos no muy desequilibrada. Nosotros importamos más que lo que exportamos, pero no es muy grande la diferencia. Es casi a la par. Casi que exportamos igual que lo que importamos. A un inversionista, pues, por ejemplo, un país que importa mucho y importa mucho más que lo que exporta, pues no le conviene. Y no le conviene invertir en ese país. ¿Por qué? Porque para usted importar, por ejemplo, llega aquí a Colombia, usted es alemán y llega a Colombia a invertir y necesita la industria petrolera importar. Ojo que ese inversionista que viene de afuera va a necesitar importar. Puede ser que el crudo lo vaya a exportar, pero va a necesitar importar. Importar maquinaria, importar equipos, o sea, tecnología, todo eso lo va a tener que importar. Pero para importarlo tiene que ir al Banco de la República a comprar divisas, porque usted no puede irse con un carriel lleno de pesos colombianos a comprarle tecnología en Alemania a Siemens, porque Siemens no le va a recibir los pesos porque el peso no es una divisa. Y no todas las monedas son divisas. En el mundo hay 222 países y cada país tiene su moneda, ¿sí? O sea que podemos decir que hay 200 monedas en el mundo, pero solo 12 son divisas. Esas divisas son la moneda con la cual se puede hacer comercio internacional, con la cual usted puede ir allá a Alemania y pagar la tecnología que va a importar. Entonces, no le van a recibir pesos, obviamente menos bolívares, ni menos balboas, ni menos, o sea, le van a recibir dólares o euros o libras esterlinas o dólares canadienses o yen japoneses, ¿sí? Esas son las divisas. Entonces, las divisas, ¿cómo se obtienen? Basado obviamente en las exportaciones. Cuando un país exporta, lo que se exporta se convierte en divisas. Y si el país no exporta mucho, sino que importa mucho, importa demasiado y exporta poco, pues las divisas son muy pocas y eso es obviamente, digamos, guerreado. O sea, usted para ir a importar maquinaria que necesita y tiene que ir al Banco de la República, le toca hacer cola, ¿sí? No allá como hace uno cola cuando va al banco, sino va a hacer cola en que el banco le facilite las divisas. Usted tiene que comprárselas al banco. Entonces, si el país exporta muy poco, las divisas son pocas, ¿sí? Entonces, un país con un desequilibrio en la balanza de pagos no le conviene al inversionista extranjero. En eso también estamos bien.
porque más o menos hay un equilibrio. Además, nosotros tenemos también buenas reservas monetarias. Las reservas monetarias es un ahorro en moneda extranjera que el país tiene afuera, ¿sí? Es la otra variable. Colombia tiene reservas monetarias por el orden de los 54.000 millones de dólares. O sea, lo pueden revisar ustedes también. ¿Eso qué significa? Más o menos la tercera parte de nuestra deuda externa está ahorrada. O sea, el país está endeudado en 150.000 millones de dólares, pero tiene 54.000 millones ahorrados en moneda extranjera en divisas, en divisas. Entonces, eso también lo mira. Entonces dicen, bueno, puede ser que la balanza de pagos no sea tan buena, tan favorable, pero el país tiene muy buenas reservas monetarias. Entonces, cuando el país tiene muy buenas reservas monetarias, esas divisas pues son las que el Banco de la República le facilita a los importadores para que hagan comercio internacional. Entonces, aquí Colombia en eso no hay problema. Una de las razones por las cuales el ministro Carrasquilla no ha querido aceptar de que haya repatriación de una parte de las reservas monetarias, que muchos congresistas se lo han pedido al ministro y a Duque, le han dicho en los debates desde que empezó la pandemia, le han dicho, vea, repatrie unos 10.000 millones de dólares. Por ejemplo, ahorita en la posible venta de CENID o Ecopetrol o de ISA, que el gobierno planea vender con el decreto 811, una de las opciones que le están diciendo al gobierno es, en lugar de vender CENID o vender la participación de del país en ISA, que son empresas estratégicas, repatrie parte de las reservas internacionales. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué dice Carrasquilla? No, esas reservas monetarias tienen que quedar ahí quietas. No las bajemos porque si las bajamos, obviamente el país se hace menos atractivo para la inversión extranjera. Y uno de los argumentos que hace Carrasquilla como economista es, si nosotros tenemos muy buenas reservas monetarias, pues eso va a ser favorable para que ahorita en la post-pandemia llegue la inversión extranjera y más si viene, supuestamente, como lo tiene planeado Duque, digamos, un aumento en la parte minera y en la parte petrolera, ¿sí? Quieren que llegue el fracking. Entonces, obviamente que toda la tecnología de la industria petrolera viene de afuera porque nosotros no tenemos tecnología. Nosotros no tenemos ni taladros. Ecopetrol no tiene taladros, las petroleras no tienen taladros, no tenemos equipos de registro, no tenemos nada. Todos los servicios vienen de afuera, por lo cual pues se requieren buenas reservas monetarias, buenas divisas, para poder garantizarle a esos inversionistas que van a contar con esas reservas o esas divisas para poder importar maquinaria y equipos y tecnología. ¿Ya? Eso no lo pueden debilitar. Por eso yo digo, bueno, no es que se vayan a traer todas las reservas, que traigan de los 54.000, se traigan 10.000. ¿Sí? Esos 10.000 a 3.700 pesos el dólar, estamos hablando de 37 billones de pesos. Y con esos 37 billones de pesos, pues se saldan todos los problemas económicos que ha generado la pandemia. Para mí es una buena opción. Sin embargo, Carrasquilla dice que no, que esas reservas monetarias son intocables. ¿Sí? Pero entonces, vuelvo y repito, en ese punto Colombia sí está bien. Colombia sí está bien, porque aquí pues los inversionistas extranjeros, por ejemplo, en términos petroleros, supongamos que se descubre un gran yacimiento, tipo Cusiana. ¿Cuánto se requerirá? Por ahí unos 5.000 millones de dólares en maquinaria y equipos, ¿sí? ¿Cuánto tiene el país? Pues tiene 54.000 millones. O sea, la industria petrolera de esos 54.000 millones, póngale que no necesite 5.000, 10.000 millones. Entonces estamos hablando de que solo necesitaría un 20% de esas reservas o de esas divisas. Entonces, ojo con eso, es importante. Imagínense que nosotros nos trajéramos esas reservas monetarias o no tuviéramos reservas monetarias.
Nadie viene, porque van a decir, hermano, ¿qué sacamos con ir y encontrar petróleo en Colombia? Descubrimos y cómo lo desarrollamos si ese país no tiene reservas internacionales. Entonces, vuelvo y repito, ese es un punto también a favor de Colombia. Ahora, la otra variable, la expropiación. Bueno, eso aquí en Colombia no existe para términos petroleros, ¿sí? No existe la expropiación de, digamos, de los activos de una petrolera. La figura de expropiación sí existe, pero al revés, debido, por ejemplo, a que la industria petrolera es de utilidad pública, pues si un finquero no deja o no quiere dejar ingresar a un taladro a su finca o que le hagan sísmica, a él sí lo pueden expropiar, ¿sí? Porque el interés general está por encima del interés particular como finquero. Entonces, al ser la industria petrolera de utilidad pública, pues es un interés general, se sobreentiende, aunque eso no es cierto desde el punto de vista, o sea, aparentemente en el papel sí, la explotación petrolera es de interés general, pero en términos reales, bajo el modelo de concesión que hay ahora, no lo es. Cuando era contrato de asociación y que obviamente el que administraba el subsuelo era Ecopetrol y Ecopetrol era el que obviamente recogía las regalías y recogía el 50% de la producción y todo eso, pues en un modelo de negocio ese como el contrato de asociación, ahí sí obviamente decimos que la industria petrolera es de utilidad pública, pero cuando nosotros privatizamos, podemos decirlo así, el negocio, al ya desprenderse Ecopetrol y tomarlo la NH y la NH no entrar a participar en el negocio como ocurre del 2004 hacia acá, pues deja de ser de utilidad pública. Me explico con otro ejemplo. Si yo tengo un acueducto y el acueducto es del municipio o es veredal, o sea, es del Estado, pues lógicamente el acueducto es de utilidad pública, ¿sí? Porque es de todos. Pero si el alcalde vende el acueducto y lo privatiza, sigue siendo un servicio público porque se le está prestando un servicio al público. Sigue siendo un servicio público y sigue siendo una empresa pública, pero privada. Entonces ya el acueducto deja de ser de interés general, digámoslo así, porque se convierte en un negocio particular, ¿ya? Entonces no es lo mismo que sea del Estado a que no lo sea. Entonces, por ejemplo, la UIS, todo el mundo dice que la UIS es pública. Y yo les digo, la UNAD, la UDES, la Santo Tomás, la Pontificia también es pública. ¿Por qué? Porque prestan un servicio al público. Porque la gente confunde lo público con lo estatal. La UIS es estatal, ¿sí? La Santoto es pública, pero privada. ¿Por qué pública? Porque presta un servicio al público, pero eso es privado, ¿ya? No es lo mismo que la UIS, aunque ambas son públicas, una es estatal, ¿sí? Y la otra es privada. Ojo que todas las universidades son públicas, todas, porque prestan un servicio al público. Entonces es mal léxico el que utiliza la gente. Ahora, ¿por qué la gente utiliza ese término de que la UIS es pública? Ah, lógicamente porque eso viene de atrás cuando la economía era keynesiana, antes de que llegara el neoliberalismo a Colombia o lo implementaran, que ustedes obviamente pues no habían nacido, porque esto viene después, viene con la Constitución del 91. Antes del 91 casi todo era público en este país, público era, o sea, casi todo era público en el sentido que hoy le dan a muchos negocios que siguen siendo públicos, pero de propiedad privada. Antes lo público era el Estado, antes, ¿sí? Entonces, cuando el Estado era el que explotaba el Cerrejón, cuando el Estado era el que explotaba las minas de hierro de Paz de Río, cuando el Estado era dueño de Terpel, cuando el Estado era dueño de Telecom, cuando, o sea, todo eso era del Estado. Entonces, todo lo que eran los servicios públicos, acueductos, alcantarillados, electrificación, telefonía, todo eso era público, o sea, era estatal y era público. Entonces, en la mente de la gente está el concepto de público, lo que es del Estado.
Pero luego vino el neoliberalismo y el gobierno privatizó. Los gobiernos desde Gaviria hacia acá privatizaron casi todo. Entonces, obvio, siguen siendo empresas que le prestan un servicio al público, pero ya no son estatales. Como Isagen ya no es estatal. Eso lo vendió Santos. Eso ya es privado. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, porque la gente se queda con el chip ahí y resulta de que todo eso cambió y ya no es. ¿Ya? Es como yo a veces hablo y digo la ministra de Minas, pero ya no es la ministra de Minas, la ministra ya renunció y se fue, ahora tenemos un ministro. Ya cuando hable, ya tengo que decir es la exministra. Es como cuando uno se separa, ya uno dice es mi ex esposa. Uno ya no puede decir mi esposa, sino mi ex esposa. Lo que sí sigue siendo de uno son los hijos, porque uno no dice allá va mi ex hijo, ¿sí? O, no, o mi ex hija, o mi ex tía, o mi ex mamá. No, esos son los vínculos que uno debe manejar. Entonces, ojo con eso. Repito, aquí Colombia expropiación no la hay. Sí la había, sí la había. Y eso lo quitaron en la reforma a la Constitución en 1996. Mejor dicho, 96 o 97. ¿Cuándo sale Samper? Samper salió, eso fue, en el 98. ¿Sí? En el 98 reformaron la Constitución del 91. Había un artículo de la Constitución que decía que se podía hacer expropiación por la vía administrativa sin indemnización. Y eso lo quitaron porque lo exigió BP. Yo recuerdo que BP, la reina de Inglaterra, y el primer ministro que había en Inglaterra en esa época presionaron a Samper, o mejor dicho, condicionaron la inversión de BP en el bloque Piedemonte. ¿Sí? Dijeron que ellos invertían en el bloque Piedemonte solo si quitaban ese artículo de la Constitución. Y lo quitaron. Obviamente, pues presionaron por ahí, pero era para beneficiar a toda la industria petrolera y quitar de aquí, de esta lista de riesgos, esa expropiación. Hoy nosotros no la tenemos. ¿Sí? Ya eso, ya no hay expropiación de propiedades, porque expropiar es lo que hizo Chávez, ¿sí? Y es de agarrar lo que tiene una petrolera, los campos, y expropiarlos, ¿sí? Y pasan a poder del Estado. Lo que hizo también en algunos campos, en Argentina, los Kirchner también hicieron eso. Igual Evo Morales en Bolivia. O sea, los gobiernos de izquierda tienen la tendencia a hacer esa expropiación. Entonces, si se quita de la Constitución, pues ya si suba Petro aquí en Colombia, él ya no puede hacer expropiación. ¿Por qué? Porque no está en la Constitución. Para que Petro expropie, tiene que primero llevar al Congreso para que el Congreso reforme la Constitución y meta nuevamente la expropiación. Entonces, en resumen, compañeros, de estos riesgos económicos, pues nosotros no tenemos problema con el PIB, no tenemos problema con la inflación, no tenemos problema, bueno, con la deuda externa podemos decir que ahorita sí por la pandemia, este riesgo sí va a tener problema Colombia por deuda externa, que va a estar por encima del 50% del PIB, pero por el momento, antes de la pandemia, no lo teníamos porque la deuda externa estaba por debajo, muy por debajo del 50% del PIB. En balanza de pagos, pues también no es que estemos, digamos, reteque bien, pero sí estamos equilibrados, ¿sí? Más o menos tenemos lo que se exporta igual a lo que se importa, y, o sea, por eso se llama balanza, estamos equilibrados, es esa balanza. Y por el lado de las reservas monetarias, pues tenemos buenas reservas monetarias, y a pesar de la pandemia, pues no la estamos, o el ministro de Hacienda no las quiere utilizar. Y por el lado de la expropiación, pues no existe. Entonces, aquí en estos riesgos económicos, compañeros, estamos mucho mejor que en los riesgos políticos, para mí. ¿Sí? ¿Va a preguntar? Sí, en cuanto a los riesgos económicos, ¿tienen la misma importancia cada uno o hay unos que tienen mayor importancia? Bueno, ahí sí me corchó, porque lo único que yo conozco son los riesgos, pero no sé, me imagino que cada empresa
irá a hacer una matriz, ¿sí? Una matriz en la cual va a hacer una ponderación, le va a dar calificación a cada uno y le pondrá un peso y calculará para sí el resultado propio, ¿no? O sea, yo sé que estos son los riesgos que analizan los inversionistas, sobre todo en Houston, pero desconozco qué peso le ponen a cada uno. No sé, ahí sí me corchó. Y yo creo que cada empresa o cada inversionista le va a dar un peso determinado a cada riesgo. De pronto algunos le van a dar más importancia, por ejemplo, al Producto Interno Bruto que a la balanza de pagos, ¿sí? O viceversa. O sea, eso va a depender del nivel de aversión al riesgo que quiera tener cada inversionista. Yo no creo que pesen lo mismo. Yo creo que el peso va a depender del inversionista que lo vaya a evaluar. Ahora, ¿ustedes cuánto le colocarían de favorabilidad al país si fueran inversionistas extranjeros, ¿sí? Estuvieran allá en Houston? ¿Cuánto le colocarían en bloque a los riesgos económicos de 0 a 100? Así como hablamos la clase pasada, donde 0 no invertiría, o sea, 0 favorabilidad, y 100 completa favorabilidad. ¿Cuánto le colocarían de 0 a 100? A ver. Escucho. 90%. Muy bien, 90%. ¿Otra opinión? Sí, ingeniero, yo como analista le pondría también por ahí un 85, un 90%. También muy bueno. Muy bueno. Yo le pondría, así como para seguir avanzando y no detenernos ahí, yo le pondría un 80%. Y en esto de los riesgos políticos, yo le pondría por ahí un 60%. Un 60 y aquí un 80 en los económicos. Ahora, vamos a los comerciales. Vamos a los comerciales, no es que vayamos aquí a comerciales como en los noticieros, no. Vea, en los riesgos comerciales vamos a la repatriación de capital. ¿En qué consiste la repatriación de capital? A ver, alguien que, espere que me está llamando un alcalde. ¿Qué hubo, Diego? ¿Cómo va? Bien, compañero, aquí en clases virtuales, todo virtual. Sí, toca.
Bueno, qué pena, compañeros. ¿Siguen ahí o ya se fueron? ¿Qué pasó con...? Bueno, oye, ¿cuál? Entonces, vamos a ver si salimos de esos riesgos. Son muy importantes, para mí son muy importantes estos riesgos, pero estamos pegados. Bueno, la repatriación de capital. Eso consiste en que el inversionista, cuando llegue a un país como Colombia, las utilidades que él obtenga del negocio, pues se las pueda llevar a su país de origen, ¿sí? Para su casa matriz. Aquí no hay problema, compañeros. Aquí en Colombia, el inversionista extranjero se puede llevar el 100% de las utilidades. Hay países que no permiten que el inversionista extranjero se lleve sus utilidades. Caso de China, por ejemplo, o en Europa. Usted cualquier país de Europa que vaya como inversionista y después de que obtuvo utilidades allá se las quiera traer para Colombia, compañero, no le permite. En China tampoco le permite. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque es que esas utilidades, si se las llevan, a la hora de la verdad el país no ganó nada. En el caso de nosotros en Colombia, por ejemplo, ¿qué sacamos con que venga la industria, saque petróleo? Se lo llevan y las utilidades también se las llevan. Entonces no vamos a tener, digamos, crecimiento económico con esos recursos, porque es que lo que dinamiza la economía es el circulante, compañeros, es el circulante. Entonces, si un país obliga a una empresa extranjera a que las utilidades las reinvierte en Colombia, porque obviamente no las van a dejar debajo del colchón, ni metidas en un banco, porque en un banco no ganan casi utilidades, y menos si está en una cuenta corriente, no ganan rentabilidad. Entonces, no la van a dejar ahí muriendo, la tendrán que reinvertir. Y esa es una de las razones por las cuales China, que hace 50 años era más pobre que Colombia, hoy es la segunda economía mundial. Una de las razones, ¿no? Son varias, pero una de esas fue que le dijo a los inversionistas extranjeros que lógicamente montaron fábricas, plantas allá en China, porque tenían mano de obra barata. Es que China les dijo, bueno, si vengan aquí, tienen mano de obra barata, pero ustedes no pueden repatriar las utilidades. ¿Y eso qué genera? ¿Qué genera esa plata cuando no se puede repatriar? Vuelvo y repito, el inversionista no puede, por ejemplo, el caso de, hablemos de una empresa, digamos, textilera, como por ejemplo Adidas, ¿sí? O Reebok, o esta que hace tenis, el chulito, ¿cómo se llama? Esta, bueno, Nike. Adidas, ¿sí? ¿Cuál? Nike. Nike, exacto. El caso, por ejemplo, de Nike, ella fabrica los tenis y todo en China. Entonces, ellos el dinero tienen que reinvertirlo otra vez en China. Entonces, el dinero no lo van a dejar muerto ahí, repito, y eso hace que con esas utilidades estas empresas o monten más fábricas o sucursales allá en China o se metan en otro tipo de negocios y eso va a generar, va a dinamizar la economía. ¿Por qué? Porque lo que dinamiza la economía es el circulante, es la inversión. Entonces, si van y las utilidades las sacan, el país pierde, obviamente, en esa dinámica. Aquí en Colombia las petroleras, las utilidades se las pueden llevar. Y es algo que nosotros deberíamos de prohibir también. O de pronto no llegar al extremo de China, que no permite, o Europa, que no permiten la repatriación de capital, nada. Pero sí por lo menos como Perú. Perú permite que se haga una repatriación del 50%, ¿sí? El otro 50% tiene que quedar en Perú. Aquí en Colombia, hasta el gobierno de Pastrana, las petroleras se podían llevar el 50% de las utilidades. El otro 50% tenía que quedarse aquí. Pastrana dijo, llévense todo, ¿sí? Y les cobraba un impuesto de remesa
del 7%. Ese impuesto de remesa Uribe, o el Congreso de la República, en el 2006, cuando era el gobierno de Uribe, por obviamente solicitud o proyecto de ley de iniciativa gubernamental, que fue la reforma tributaria del 2006, le quitaron el impuesto de remesa. O sea, hoy las petroleras y las mineras en Colombia se pueden llevar las utilidades y no se les cobra impuesto de remesa. O sea, es un punto a favor de los inversionistas extranjeros totalmente. Y que obviamente atenta, nuevamente les digo, atenta contra el crecimiento económico del país. Ahora, China, además de no permitir la repatriación de capital, no les permite tampoco de que se lleven las materias primas en bruto para sus países de origen. Ahí ellos le dice China, usted tiene que transformar las materias primas aquí y solamente se puede llevar productos terminados, cosa que nosotros tampoco hacemos, por eso seguimos siendo subdesarrollados. Si nosotros aplicáramos esas políticas de China, por lo menos no a la plenitud que lo hacen ellos, pero sí en parte tuviéramos un mejor crecimiento económico. Por ejemplo, decirle a la BH Billington que se lleva el ferroníquel de allá de Montelíbano, Córdoba, decirle, vea, hermanito, monte aquí la planta de aceros inoxidables, que para eso es que llevan el níquel, entonces móntelo aquí en Barranquilla o en Cartagena, aquí, porque es que ellos se llevan el ferroníquel en costales, compañeros, costalados, y de pronto los que son de la costa han visto bajar esas tractomulas con esos costales que dice Made in Colombia, ¿sí? Y es el ferroníquel desde Montelíbano, llega a Cartagena y ahí sale, en barcos, ¿sí? Entonces, una cosa que debía hacer el gobierno es decirle, prohibido que se lleven las materias primas. Sí las pueden sacar de nuestro subsuelo, obviamente, pero las tienen que transformar y ustedes lo que pueden exportar es productos terminados. Entonces, decirles, hagan los chips de computadores, las baterías recargables, los aceros inoxidables, las monedas, todo lo que hacen con el níquel. Todo lo que hacen con el níquel, háganlo aquí. Eso es lo que hizo China también. Y además de que eso también genera empleo y dinamiza la economía, industrializa un país, ¿sí? Y ahí es lo que ahí sí se da lo que se llama transferencia de tecnología, que fue lo que ocurrió en China. China no sabía hacer nada. Y al llegar las empresas allá, y lógicamente obligarlas a transformar las materias primas, pues los chinos aprendieron, ¿sí? Aprendieron, y eso es transferencia de tecnología. Y hoy la China es la que produce, ¿sí? E inundó el mundo con todos los productos. Y hoy es la segunda economía del mundo. Entonces, por ejemplo, eso pasa, si usted monta una panadería, siempre doy yo ese ejemplo, usted monta una panadería y coge un pelado y va y lo lleva al SENA a que haga curso de bizcochería y de postrería, y él aprende, con el tiempo él le monta la competencia. Esa es transferencia de tecnología, ¿sabes? El empleado aprende. Entonces, ¿qué pasó con los chinos? Las empresas extranjeras llegaron a China en los años 60 y 70, los chinos aprendieron a hacer las cosas y luego se abrieron del parche y montaron sus propias empresas, la mayoría estatales, porque es un país comunista, y hoy inunda el mundo de productos chinos. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Y eso sí nos daría transferencia de tecnología. Entonces, en este punto de repatriación de capital, compañero, pues nosotros estamos, digamos, con los brazos abiertos, venga el capital extranjero, que aquí no le vamos a prohibir de que lo lleve. Estabilidad legal. ¿En qué consiste la estabilidad legal? Pues la estabilidad legal es que se le garantiza al inversionista las condiciones con las cuales se firman los contratos, ¿sí? Y aquí en Colombia no hay retroactividad en los cambios que se hacen en las leyes, los decretos. Aquí, si usted llegó a Colombia en estas condiciones y firma un contrato,
de concesión, por ejemplo, con la ANH, y el próximo presidente es Petro, y Petro dice, si acaba la ANH y si acaban las concesiones, vuelve Ecopetrol a ser el administrador del subsuelo, vuelve el contrato de asociación que tenía Ecopetrol, el que ya llegó y firmó aquí con Duque, y que firmó con Santos, y que firmó con Uribe, concesiones se le mantienen. Aquí no le van a cambiar las condiciones de los contratos. Eso se llama estabilidad legal, porque aquí en Colombia las leyes no son retroactivas, y si lo son, es para favorecer al inversionista. Si son retroactivas es para favorecer, más no para perjudicar. Entonces, aquí ese riesgo de estabilidad legal no existe en Colombia. ¿Sí? O sea, aquí se le respetan los derechos adquiridos, no le cambian las condiciones. Por ejemplo, Correa en Ecuador, cuando llegó a la presidencia, les cambió el modelo de contrato. ¿Sí? Se lo cambió y le dijo a las petroleras, el que no quiera aceptar el nuevo modelo, ¿sí? Las nuevas condiciones que le puso él, por ejemplo, que no se pueden llevar el crudo, no lo pueden exportar, sino se lo tiene que entregar al Estado, y el Estado les paga una tarifa por barril extraído. O sea, en otras palabras, Correa les cambió el contrato de concesión que tenía por un contrato de servicios, ¿sí? Un contrato de servicios. Y les dijo, el que no esté de acuerdo, váyase. Y todas estuvieron de acuerdo, ninguna se fue. Bueno, solo 2 empresas se fueron, pero no por esos cambios, sino el caso, por ejemplo, de Chevron, que en esa época era Texaco. A Texaco sí le expulsaron por un poco de impactos ambientales que generó en la Amazonía, y la demandaron, ¿sí? Que finalmente, pues, esa demanda terminó perdiendo el Ecuador, y terminó siendo Ecuador condenada a indemnizar a Texaco. Pero la condena en sí no es por, o sea, los impactos los generó Texaco, o sea, Chevron. Y uno podría decir, ¿cómo así? La que hizo las contaminaciones en la selva terminó antes indemnizada, contaminó y antes le pagaron. No. La cuestión ahí de la condena contra Ecuador, lógicamente es producto de los, digamos, los daños económicos generados a la empresa al tener que salir del país y dejar ese patrimonio allá. Al dejar esos activos en Ecuador, entonces dejó de producir el petróleo que tenía en sus campos o yacimientos petroleros, y entonces un tribunal de Nueva York falló de que no, Ecuador tiene que indemnizar a Chevron. Y ese obviamente es el cuento, pero tampoco no condenó a Chevron a que indemnizara a Ecuador por los daños ambientales que le generó. Entonces ahí es donde se ve que hay un despropósito. Pero lo que pasa es que hay una premisa en todos los, digamos, tribunales, tanto internacionales como aquí mismo en Colombia, ¿sí? Y que muchos no lo saben, y eso en los fallos que uno ve de la Corte Constitucional se ve a leguas, de que la parte económica prima, sobre la parte ambiental. O sea, la parte ambiental es la cenicienta del paseo, llamémoslo así. Difícilmente un juez en una demanda va a fallar por la parte ambiental por encima de la parte económica. Difícilmente. Hace poquito hubo un fallo en la Corte de Derechos Humanos Interamericana, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Eso fue hace como 15 días. Hubo un fallo que primó la parte ambiental, ¿sí? Voy a buscarlo y les envío el enlace, porque yo lo vi por ahí en la prensa, lo leí. Y eso, mejor dicho, eso rompió un hito. Es la primera vez que un tribunal internacional falla a favor de lo ambiental, ¿sí? Y puede ser que a futuro ocurra eso a raíz de la pandemia, a raíz digamos, del calentamiento global o cambio climático. Esto va a llevar a un cambio en el chip de los magistrados y del mundo en general, de los gobiernos, y la parte ambiental va a ser prioritaria. Eso yo creo que va a llegar.
donde ya los jueces van a fallar, perdón, a favor de, por ejemplo, el páramo de Santurbán, las serranías de la Macarena, el parque de las Quinchas, la Amazonía, lo mismo allá, por ejemplo, el Tinigua, y todas esas reservas a futuro pues van a ser protegidas, porque yo creo que el mundo va a cambiar en ese sentido y las mismas leyes, ¿sí? Entonces, ojo con eso, los fallos que han habido hasta el momento, pues siempre le han dado prioridad a la parte económica. Entonces, en la parte de estabilidad legal, repito, aquí en Colombia no ha habido problema, ¿sí? Aquí no hay problema de que le cambien las reglas de juego. Ahora, política de precios. Aquí política de precios no hay, o mejor, la política de precios es a favor de las petroleras. Por ejemplo, ellas venden el crudo a Ecopetrol para refinación, se les debe pagar a precio internacional, ¿sí? En cambio, por ejemplo, lo que les comenté de Ecuador con Correa, Correa les dijo, usted entregue el crudo al Estado y nosotros le pagamos por el barril extraído, pero no les pagan a precio internacional, ¿no? Por ejemplo, cuando el crudo estuvo a más de $100, Correa les pagó entre 23 y 36 dólares, dependiendo de la calidad del crudo y de la distancia al mar, ¿sí? Entonces, les pagaron una tarifa que era más o menos la tercera parte del precio internacional. Aquí en Colombia también, en la concesión vieja, la que se acabó en 1974 con López Michelsen, y que llegan las concesiones, en los contratos de asociación, que llegaron los contratos de asociación con Ecopetrol en el 74 y se acabaron las concesiones. En esas viejas concesiones había dos requisitos en esas concesiones. Uno, se debería garantizar el suministro interno antes de cualquier exportación, ¿sí? Y segundo, el crudo se les pagaba a la mitad del WTI promedio del año anterior. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? El gobierno llegaba y cogía el precio promedio del año anterior, por ejemplo, en 2019, precio promedio, $62. Lo dividía en dos, $31. Entonces, para el año 2020 les decía, el crudo que necesita el país suyo para poder refinar y garantizar el suministro interno y obviamente cubrir la demanda de combustibles, compañeros, usted tiene que entregar el crudo y se le paga a $31. Así era antes con la concesión vieja. Luego, cuando ya vino Ecopetrol sí bueno, Ecopetrol pues ya entra a participar en el 50%, es que antes del 74 era igual que ahorita. En el contrato de concesión vieja es igual que el contrato de concesión moderna, pues el crudo es de la concesionaria. Entonces, en esa época, pues Ecopetrol, si quería refinar, tenía que comprar el crudo al concesionario porque ahí no había participación en la producción para el país. Y se les pagaba, repito, a la mitad del WTI promedio del año anterior. Ya cuando Ecopetrol entra en contrato de asociación, pues ya el cuento es diferente porque ya Ecopetrol va en la mitad de la producción, o sea, el país coge la mitad de la producción más las regalías, y las regalías de Ecopetrol las cobraba en especie, o sea, deme el crudo. Y las regalías eran del 20% más el 50% de la producción después de regalías, que es el 40 más el 20, pues da 60. Entonces, ya el país cogía el 60% de la producción. Entonces, con eso, pues, es suficiente para Ecopetrol, junto con el crudo que produce sus campos directo, en forma directa, pues eso ya da para cargar las refinerías. Pero Ecopetrol, de todas formas, en el contrato de asociación les decía, si su crudo, la parte suya, la necesitamos para refinar, usted no las tiene que vender, y a un precio que negociaba Ecopetrol con ellos. Hoy en día, con la ANH, pues eso no existe, porque la ANH les da libre disponibilidad del crudo, que es el siguiente riesgo que ellos ven aquí: suministro interno. Aquí no están obligados a garantizar o a cubrir el servicio interno, no están obligados, ¿sí?
Aquí no existe eso. Aquí el crudo, según el contrato de la NH, la petrolera puede hacer con el crudo lo que quiera, libre disponibilidad. Más adelante, cuando hablemos del contrato de la NH, les muestro eso, ¿sí? Es libre disponibilidad de ese crudo por parte de la concesionaria, no problema, ¿sí? Y, lógicamente, se les paga a precio internacional. Eso está en el contrato. En el contrato dice que si ellos ya voluntariamente, ¿no? O sea, no es obligación, no es obligación, ya es voluntaria, porque dice ellos tienen libre disponibilidad, dicen, lo pueden exportar, pero si lo venden para el mercado interno, así lo dice el contrato, se les pagará a precio internacional y en boca de pozo. O sea que la petrolera no está obligada a cubrir el suministro interno del país, y si decide vendernos el crudo para refinar acá, se le pagará a precio internacional. Entonces, esos dos riesgos de que política de precios y suministro interno, aquí en Colombia esos riesgos no existen. Repito, porque aquí no se les obliga a garantizar el suministro interno, ni tampoco se les paga a un precio preferencial por debajo del internacional. Entonces, esos dos riesgos aquí tampoco existen. Restricción de la producción, menos. Aquí no hay restricción en la producción, compañeros, menos. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a la OPEP. Aquí la petrolera puede sacar el crudo que quiera, ¿sí? Inclusive a veces hasta se tiran los yacimientos porque le sacan por encima del Q máximo. O sea, por ejemplo, hay pozos que le meten bombas electrosumergibles por encima de 70 Hz, conifican los yacimientos, los conifican, se les viene en agua, porque es el afán de sacar el crudo lo más rápido posible. Entonces, ahí inclusive, el país es el que está perdiendo porque le están dañando los yacimientos. Entonces, en ese problema, aquí no existe restricción en la producción. En países de la OPEC sí. ¿Por qué? Porque esos países tienen una cuota. Entonces le dicen, por ejemplo, a Venezuela, que es de la OPEC, le dicen, de acuerdo a la cuota que tenemos, porque se puso de acuerdo, por ejemplo, la OPEC con, por ejemplo, se pone de acuerdo con Rusia, y dicen, bueno, como en la pandemia bajó la demanda, pues nosotros tenemos que bajar la producción, entonces vamos a bajar de 33, 34 millones de barriles que producíamos diariamente, vamos a bajar a 25, entonces son 8, 10 millones de barriles menos. Entonces llegan y le dicen a Venezuela, usted le toca que produzca 500.000 barriles menos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Venezuela internamente? También le dice a las otras petroleras, claro que allá lo hace todo PDVSA, le toca a PDVSA bajar. Si hubiera inversionista extranjero y operara un campo en Venezuela, pues el gobierno le va a decir, compañerito, usted está produciendo allá 200.000 barriles, le toca que cierre válvulas, cierre pozos y solo produzca 100.000. Solo se le van a recibir 100.000 barriles a usted. Aquí en Colombia eso no existe. Aquí no hay ese problema, ¿sí? No le doy mayores explicaciones sobre eso porque eso no existe. Financiación. Financiación es el hecho de que la petrolera tenga que endeudarse con un banco. Cuando Ecopetrol era el que administraba el subsuelo y obviamente era socio del inversionista porque era contrato de asociación, pues Ecopetrol sí le decía a la petrolera que no se podía endeudar. Y por eso aquí a Colombia en la época de Ecopetrol llegaban eran grandes empresas petroleras. Por dicho, un requisito que tenía Ecopetrol era que tenía que estar dentro de la lista de las 100 mejores empresas del mundo. Ecopetrol no le daba bloques o áreas para exploración a cualquier chichipato, como muchas empresas que hay aquí en Colombia de papel creadas en paraísos fiscales. No, Ecopetrol sí le decía al inversionista, usted tiene que ser de las grandes empresas multinacionales. Por eso es que antiguamente aquí llegaba era Chevron, Texaco, Occidental, BP, Triton, Total, o sea, grandes empresas. Con la NH, si usted quiere invertir, usted
Pepito Pérez quiere invertir y es ganadero, lo puede hacer, ¿sí? Porque no hay esa restricción. Ahora, si usted encuentra petróleo y no tiene plata para desarrollar el campo, puede ir a endeudarse con un banco, como hicieron los venezolanos expulsados por Chávez, que llegaron y montaron Pacífico y Rubiales, la crearon en Canadá y la trajeron para acá, o compraron en Canadá una empresa, Pacífico y Rubiales, que es una empresa minera, y aquí llegaron y compraron lo del campo ese Rubiales, que eso era de Efremóvil, el de Avianca, que compran, y ellos no tenían plata. Entonces llegaron aquí con una mano adelante y la otra atrás, y el que les prestó para arrancar allá en Rubiales fue el Banco de Bogotá, que les prestó 350 millones de dólares. Con eso arrancaron, ¿sí? Entonces, ahí en ese caso, por ejemplo, cuando era Ecopetrol el administrador del subsuelo, Ecopetrol les decía, no señores, usted tiene que tener el capital para hacer la inversión, ¿sí? Y para desarrollar el campo. Ustedes no se pueden endeudar. ¿Y por qué Ecopetrol no lo permitía? Porque como era socio, y por ejemplo, encontraban un yacimiento y iban y se endeudaban, pues Ecopetrol al ser socio es solidario también. Entonces Ecopetrol evitaba un problema de pronto a nivel de préstamo internacional con un banco donde una empresa petrolera, por ejemplo, encontró que un yacimiento lo declaró comercial porque cerraba financieramente, digámosle, a $20 el barril en ese momento, estoy hablando de esa época, pero el barril bajó a 10 o bajó a 5 y el campo dejó de ser rentable, entonces la empresa se endeudó y no pudo cumplir con la deuda, con los pagos, entonces pum, le echan mano ¿a quién? A Ecopetrol. Entonces por eso Ecopetrol no permitía la financiación. La ANH sí les permite que se endeuden con bancos porque la ANH no es socia. La ANH pues entrega el área simplemente y ahí el país no invierte ni nada, ni asume riesgos. Ecopetrol tampoco asumía riesgos, pero sí era socio. Entonces aquí tampoco hay problema con la financiación. Entonces en el bloque comercial que estamos viendo, pues aquí sí, ¿para qué les pregunto? De favorabilidad, que si calificamos de 0 a 100, pues Colombia saca 100, porque no hay problemas en la repatriación de capital. Aquí no hay problemas de que les cambien las reglas de juego, hay estabilidad legal, aquí no hay política de precios, aquí no se les obliga a garantizar el suministro interno, aquí no hay restricción en la producción y aquí no hay, digamos, prohibición de que se endeude, ¿sí? En la parte de financiación. Entonces, ahí sacamos 100. Y ya los últimos riesgos, para terminar esta diapositiva, porque ya llevamos 2 clases en esto, están los riesgos propios de la industria. Acceso a la información. Aquí no hay problema en acceso a la información. Ecopetrol, lógicamente, pues no tenía información, porque Ecopetrol cuando administraba el subsuelo no calentaba áreas. O sea, Ecopetrol sí calentaba un área, y es que hacía previamente algunas actividades exploratorias, como por ejemplo magnetometría, gravimetría, fotografía satelital o aérea, hacía sísmica o cualquier cosa. Eso cuando Ecopetrol lo hacía, esa área no la adjudicaba. Esa área era de uso exclusivo para Ecopetrol. Ahí Ecopetrol no compartía esa área con nadie, no entraba de socio de nadie, era para Ecopetrol exploración directa. Cuando ya Ecopetrol adjudicaba un área a un inversionista extranjero, le daba un área donde no se sabía nada. En otras palabras, Ecopetrol le decía, hermanito, vaya y busque allá a ver y arranque de cero, ¿sí? Si no encuentra, pues de malas. Y Ecopetrol ahí no invertía en esa etapa exploratoria. O sea, Ecopetrol no asumía riesgo. El riesgo lo asumía el inversionista, como ya les dije hace 2 clases, ¿sí? En este caso, la ANH, pues sí tiene información porque la ANH, el 50% de los ingresos que obtiene por todo concepto, cuando yo hablo de todo concepto, es derecho de uso de subsuelo, participación por precios altos, transferencia de tecnología, en donde le dan participación en la producción, que son los bloques que se han adjudicado por licitación y hay alguna participación en la producción, porque el bloque se le adjudica es al que le dé más participación de la producción a la ANH. Entonces la ANH recibe algo de eso. Entonces
Se cayó la llamada, pues solo a mí. Se le cayó. Se le cayó. Se le cayó. Ah, bueno, Igual estaba hablando de acabar, ¿no? Yo creo que se fue. Ahí escribió que se le cayó. Que ya se pueden desconectar. Escribió en el grupo.
¿Y era la clase nueva? ¿La otra clase?